Por su parte, la NASA sigue la trayectoria del asteroide 2012 DA-14 de 45 metros de diámetro que pasará a solo 27.800 kilómetros de la Tierra. La roca podría afectar las comunicaciones al cruzar la zona donde se ubican varios satélites geoestacionarios. El asteroide podrá ser observado en gran parte de Europa y de Asia. Un asteroide de 130.000 toneladas pasa este viernes a apenas 27.860 kilómetros de la Tierra, en la que supone la mayor aproximación de un objeto cósmico peligroso a nuestro planeta, del que tiene constancia la Agencia Espacial Estadounidense NASA. El denominado 2012 DA-14 fue detectado por astrónomos en España hace un año, cuando se hallaba a 4.3 millones de kilómetros de distancia de nuestro planeta. El asteroide se aproxima a 28.100 kilómetros por hora, según expertos de la NASA. La roca espacial del tamaño de media cancha de fútbol es tan opaca que los científicos solo pueden observar su trayectoria en la gama infrarroja, donde se refleja el calor del Sol. El fenómeno podría afectar las comunicaciones satelitales. El itinerario del 2012 DA-14 fue proyectado con tal precisión que se sabe que la distancia más cercana a nuestro hogar será de 27.520 kilómetros. El asteroide pasa cerca de la Tierra en horas del día en el continente americano, pero en otras partes del mundo será posible avistarlo como un pequeño punto de luz que atraviesa el cielo de norte a sur. Sobre esta noticia, a esta hora hacemos contacto directo en Colombia con Fabio Montoya. Él es profesor de ciencias y experto en astronomía. Señor Montoya, gracias por acompañarnos del informativo de NTN24 a esta hora con toda nuestra teleaudiencia en el continente americano. Buenos días. Muy buenos días a todos ustedes y a toda la teleaudiencia en toda Latinoamérica. Hay riesgos sobre el paso de este asteroide cerca a la Tierra, genera alerta e incertidumbre y desde luego mucha inquietud para millones de habitantes en el mundo que se consideran que en algún momento puede estar en peligro su vida o alguna zona del mundo. ¿Puede pasar esto? En este momento no hay riesgo. Los astrónomos y los científicos dicen, asteroide conocido, asteroide cuya trayectoria se conoce, ya está controlado, ya ese asteroide para nosotros no representa mayor peligro. Podría eventualmente afectar a uno de los satélites de comunicaciones o a varios satélites o a cuerpos que hayan sido enviados por el hombre al espacio y estén más o menos a esa altura de los 27.000 kilómetros. Recordemos que los satélites de comunicaciones están a 36.000 kilómetros de altura de la Tierra y tienen las órbitas geoestacionarias. Entonces, los peligrosos son los asteroides que aún no se han descubierto. Esos son los verdaderamente peligrosos. Señor Montoya, quisiera yo preguntarle un poco para que lo entendamos con toda la magnitud que representa. ¿Qué es un meteorito, el que se registró en Rusia? ¿Qué es el asteroide, el que se teme pasará cerca de Tierra o a 27.000 kilómetros en realidad? Bueno, ¿Tienen relación uno con el otro? sí. En este momento, el que está en el espacio viajando en su órbita es un asteroide. Es un cuerpo que quedó como remanente de la formación del sistema solar, de la materia que había cuando hace 4.600, 4.700 millones de años había una masa, una nube gigantesca producto de explosiones de supernovas. Ese ya es otro tema. Y entonces de esa materia se formaron el Sol y los planetas. Y de la materia de la cual se formaron los planetas quedaron cuerpos viajando alrededor del Sol. Algunos chocaron, cantidad de ellos chocaron contra planetas y todavía hay muchos de esos asteroides que no han chocado con los planetas. Nosotros estamos acompañados por unos asteroides que están un poquito más alejados de la órbita de la Tierra, que son los asteroides Amor. Esos, por ejemplo, están entre la Tierra y Marte. Y hay otros que están un poquito más cerca del Sol que la órbita de la Tierra. Esos son los Atom, los asteroides Atom. Pero los que se cruzan con la órbita de la Tierra se llaman asteroides Apolo. Esos asteroides Apolos a veces están un poquito más lejos, otras veces están un poquito más cerca. Esos son los que eventualmente pueden llegar a chocar con la Tierra. ¿Cuántos son? No sabemos, miles.
miles de asteroides. Ahora, asteroide que se detecta, se les hace el seguimiento, se sabe su órbita, se conoce por dónde va a pasar y entonces se dice, hay la posibilidad de que choque en tal fecha. Entonces, este asteroide por el momento no va a chocar con la Tierra. El que cayó en Rusia evidentemente es uno mucho más pequeño, otro asteroide de esos mismos que llamamos Apolo y que entró a la atmósfera terrestre. Cuando entran a la atmósfera terrestre, entonces se calientan de acuerdo al ángulo de entrada. Si el ángulo es muy pequeñito, pasa lo que pasa con una piedra que se lanza contra un lago y entonces rebota y se vuelve para el espacio. Y si es el ángulo muy abierto, muy grande, es decir, entra casi perpendicular o demasiado puntudo hacia la órbita de la Tierra, entonces ese asteroide explota, ese asteroide se recalienta en tal forma que antes de llegar a la Tierra explota. Eso fue lo que indudablemente sucedió el 30 de junio de 1908 y ocurrió ayer en la antigua Unión Soviética, en los Montes Urales. Sí, señor. Los daños son causados por esa enorme explosión y la explosión rompe cristales y hay una cantidad de gente herida debido a la destrucción de cristales en los edificios por la onda de la explosión del cuerpo que entró a la atmósfera terrestre. Señor Fabio Montoya, profesor de ciencias y experto en astronomía, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en el informativo de NTN 24.